Muchísimos entre nosotros hemos estado en Punta Arenas. Pero ¿cuántos de ustedes han podido viajar a Limón? Limón es quizá el espacio más diverso desde el punto de vista cultural de Costa Rica. Diversidad en etnias, diversidad en lenguas. Y no obstante, podríamos casi asegurar que es el espacio más estereotipado o desconocido por nosotros. En este capítulo de Identidades, el doctor Mario Portilla expondrá el uso del inglés criollo de Limón. Junto a la escritora Marcia Reed, veremos cómo otras identidades se construyen con lenguas criollas, como es el caso de la cultura limonense. El inglés criollo es la variedad lingüística que pervive en el Caribe costarricense, con no poca resistencia, ante la variante estándar española. La lengua, manifestación cultural por excelencia, no es ajena al proceso de estandarización de un mundo globalizado y a las imposiciones. La supervivencia del inglés criollo depende de la actitud política que tomen los mismos limonenses ante su lengua ancestral. ¿Cuál es el término lingüístico para referirnos al inglés de Limón? Una lengua como el inglés de Limón históricamente surge de una variedad lingüística denominada Pidgin, que es una interlengua, es decir, es una lengua que es utilizada por dos o más comunidades lingüísticas, pero que no es lengua materna de ninguna. Sería como el caso que históricamente sucedió, por ejemplo, con la trata de esclavos durante los siglos XVI en adelante, y donde hablantes de distintas lenguas africanas, como por ejemplo el kikongo, utilizaban el inglés, pero un inglés, digámoslo así, pidginizado, simplificado, para comunicarse entre sí. Cuando los hablantes, cuando la comunidad adquiere hablantes nativos, entonces se dice que esa lengua es un criollo. ¿Cuál es la relación de esa lengua criolla, el inglés criollo de Limón, con la denominada inglés estándar? También, técnicamente hablando, los lingüistas llamamos esa relación una relación de diglosia. Esto quiere decir que, bueno, como evidentemente el inglés criollo y el inglés estándar están relacionados genéticamente, y no solo eso, sino que son muy semejantes, sobre todo en el vocabulario, entonces la comunidad lingüística utiliza la variante estándar o variante alta, que se denomina, para las situaciones de, por ejemplo, la literatura, la corte, o para cuestiones oficiales. Y la variante criolla o baja es utilizada para situaciones informales, como por ejemplo el habla familiar, y pues desde uso pues más familiar. Usted me contaba una anécdota de un colega que fue a una fiesta de hablantes de los dos códigos. Sí, un colega de lingüística que es hablante nativo de inglés, que es norteamericano, me contó una vez que fue invitado a una fiesta donde solo había pues hablantes de la comunidad afro caribeña, y al inicio de la fiesta él
entendía absolutamente todo. Eso se debía a que los hablantes, probablemente por deferencia con esta persona, pues utilizaban una variedad bastante estandarizada o acrolectal, como se denomina, de esta lengua. Pero él cuenta que conforme la fiesta iba entrando el calor, él iba entendiendo cada vez menos y menos hasta el punto que no llegó pues a entender nada. O sea que ya los hablantes ya habían entrado en el plano de la amistad, de lo cotidiano, y fueron como relajando ya el uso entre el estándar, que lo podía incluir en la comunicación, a una comunicación más doméstica, digamos. Sí, claro, efectivamente, este es un buen ejemplo de cómo precisamente el estándar se utiliza para situaciones comunicativas más formales, y precisamente el criollo se utiliza en situaciones más familiares e informales. Una lengua es una forma de pensar el mundo, ¿verdad? No son solamente palabras, ¿verdad? Que se usan diferentes palabras para decir lo mismo, sino que realmente es la cultura. La lengua conlleva la cultura. This is my personal experience, you know, so when I went to Spanish school, I knew a little English, little Spanish, nothing at all. So in the area, the school area, the teacher would say, no English, no English. Okay, so we were like very quiet. No, the black kids, you know, were very quiet. So then he was very mean, the teacher. You know, we were second graders. You go up and they said, you, come over here. Venga para acá. You go. What you had today for lunch? Yo comí ñame y bacalao. Ve, usted no es un tico, usted es un negro. So what will happen after a long time? You don't want to eat ñame no more. You don't eat bacalao no more. Because they tell you you're not a tico. You're a negro. And you know, you say, well, I want to be a Costa Rican, so let's stop eat this. Costa Rica tomó la decisión en un momento dado, en los años 60, 50, 60, de que para hacernos costarricenses tenían que quitar la lengua. En español, en Limón éramos bilingües. Nosotros hablábamos el inglés estándar, que es el inglés que se usaba en las escuelas, que eran durante los primeros 50 años solo escuelas de inglés había. Es el inglés que se habla en las iglesias, es el inglés que había que utilizar con los mayores. Yo en mi casa no podía usar el criol para dirigirse a mis abuelos. Yo hubiera sido severamente castigado. Y luego estaba el criol, que es el que uno usa en la calle, con tus iguales, etcétera, ¿no? También está vinculado al hecho de la prohibición que se hiciera de hablar inglés en las escuelas, con el interés de que se aprendiera un español correcto y sin acentos. Pero al cerrar esas escuelas y los jóvenes, los niños, no poder hablar inglés en las escuelas como una cuestión del Estado, como una norma del Estado costarricense, comienza a perderse el idioma, el prejuicio además que tiene la población costarricense con relación al inglés criollo, de considerarlo y por pura ignorancia, de considerarlo como, descalificarlo como un inglés de menor categoría. ¿Existen tensiones entre ese inglés estándar y ese inglés criollo? No solo en la provincia de Limón, sino en todas las situaciones de diglosia. Y eso pues se debe a la tradición filológica que siempre anda buscando pues una única realización de la lengua, pues privilegiando la homogeneidad frente a la heterogeneidad.
Además, esto efectivamente trae muchos estereotipos y prejuicios respecto de la denominada variedad baja, y que en este caso corresponde a la lengua criolla. O sea que desde este lado, digamos, del asunto, hay términos peyorativos para nombrar ese inglés de Limón. Sí, claro que sí. Dentro de la misma comunidad incluso existen denominaciones tradicionales que son muy despectivas o peyorativas, como llamar al inglés, a esta clase de inglés, broken English, por ejemplo, que sería en español como un inglés chabacano, digamos, o bad English, que sería como un inglés malo dentro de otros como decimos, términos. O equivocadamente decíamos antes, no saben hablar inglés. Exactamente, este tipo de estereotipos son muy extendidos y precisamente llevan a negar incluso la existencia misma de la lengua, donde se afirma, como usted lo acaba de decir, de que en Limón no se habla inglés, no se habla un verdadero inglés, entre comillas, o por ejemplo también cuando se dice que en Limón lo que se habla es una mezcla entre inglés, español, incluso dicen hasta francés y otras lenguas. Evidentemente eso no es así, lo que se habla en Limón es inglés, una variedad criollizada de inglés. El inglés es la lengua materna de muchos hablantes limonenses, pero este inglés criollo de Limón ha sido descalificado, ha sido estereotipado negativamente por hablantes del resto del país. Y quizás lo más preocupante y doloroso es que generaciones de limonenses han interiorizado este rechazo y se niegan a aprender el inglés ancestral de sus abuelos y de sus padres. ¿Cómo te desarrollaste en una comunidad en que se daban estas características? Por ejemplo, en tu casa pequeña, en la escuela, ahora. ¿Qué nos podrías decir de tu vida como hablante? Cosas muy curiosas. Muy buenas tardes a todos, especialmente mi cédula 7, mi gente limonense, donde quiera que estén. A mí me han sucedido cosas muy bonitas, porque cuando yo tenía 5 años yo no hablaba inglés, porque yo estuve en Cartago. Me enfermé y me mandaron a Cartago. Luego, cuando yo regresé a Limón, yo tuve que aprender de nuevo a hablar. ¿Y ese inglés era como tu lengua materna? Definitely mi inglés criollo limonense. Como hablaba mi familia, que también ahí hay otro encontronazo, digamos, de la forma de hablar, que a veces yo le digo regionalismo. ¿Por qué? Porque mi abuela hablaba de una forma, mi madre habla de una forma. Nosotros decimos family. Mi mamá nunca dijo family, mi mamá siempre dijo family. Pero nos entendíamos y seguíamos. Mi papá nunca decía, para decirle que uno tiene el oído desobediente, ¿verdad? Él nunca dijo, your ears are. Él siempre decía, are is. O sea, una forma respondía más al pretty English y la otra Pues, más al criollo. no sé cómo lo colocaba, porque ahí es donde uno decía, si era un calco, porque él decía, en lugar de decir, your ears are, decía are ears, cabeza dura, dura cabeza jamás se va a decir. Pero se entendía. Pero se entendía perfectamente y nos comunicamos de esa manera. Luego nosotros vivimos bajo el Blacks con mucho orgullo, entonces ahí había España, Chinese. Nosotros tuvimos la dicha de tener también a una familia Babejan, Miss Jenny y Miss Vicky, que ellos hablaban francés con el inglés. Entonces, además de eso, nosotros también jugábamos con otra forma de hablar, como aquí se hace con Causcateca, nosotros hablábamos Aisham, Wansham, Tusham, Disham, Shapsham, Watsham, Yusham, Duisham. Entonces teníamos muchas formas, muchas variantes de hablar para entendernos entre sí. Digamos, estos limonenses, dijiste los chinitos ahí, esos chinitos también aprendían el inglés criollo y se comunicaban con... Más rápido que el español. Más rápido que el español. Más rápido que el español. Mucho más rápido entendían el criollo, porque, con todo respeto, a mí no me gusta la palabra mecaitelio.
porque Mecaitelio, si usted lo traduce, quiere decir venga para decirte algo. Y nosotros no somos un pueblo de gente vina, como decimos aquí. Ven a decirte algo, no somos cuenteros, más bien somos un poquito más directos. ¿Cómo te parece a vos, desde tu perspectiva? Bueno, eso es una pregunta bastante tonta. Ustedes hablan inglés, ¿no es cierto, Marcia? Bueno, hablamos, pero hay una curiosidad de que los negros limonenses hablantes, porque hay una cosa también, siempre decimos los negros limonenses, pero nosotros siempre decimos nuestra gente limonense porque depende del que se sienta negro y depende del que se sienta blanco o chino porque éramos nuestra gente, no importa etnia. Eso era lo bonito. Entonces nosotros los hablantes podíamos conversar si venía una persona de Holanda, si venía una persona de Francia. Tan es así que los negros o la gente hablante del criollo limonense o del inglés limonense podían venir aquí y tener trabajos en los hoteles. Entonces, ¿cómo nos comunicábamos con todas las distintas nacionalidades si no hablábamos el inglés? La lengua criolla limonense, el inglés, como toda lengua, es portadora y permite la manifestación de vínculos, de afectos, de ideas. Permite la creación de imágenes, de ritmos. Como toda lengua, es lengua apta para la poesía. ¿Vos fuiste a alguna escuela de inglés de las que tenían las iglesias? Ay, claro. Contanos esa experiencia. Sí. Me gradué, gracias a Dios, en el Black Star Line. Estaba de profesor Mr. Benjamin. Se me fue el apellido en esto. Mr. Cunningham. Ahí todos hacían de todo, tanto que nos daban inglés como shorthand, como también tocábamos el piano, teníamos que ocuparnos. Después fui a la escuela adventista, fui a una teacher Thomas, porque nosotros lo que teníamos que hacer era no perder el tiempo, nosotros teníamos que estar haciendo algo. Entonces en cada lugar donde uno iba, ya sea que nos enseñaran a bordar o escribir a máquina, se hablaba el inglés. Y no había esa tensión entre ese inglés, el estándar que le estaban enseñando, y esa lengua materna en inglés que se vivía en las casas también. Nada, se entendía perfectamente. Se entendía perfectamente. Lógico que cuando usted, como lógica, ¿verdad? Que usted llega, yo llego donde mis tías, yo no llego diciéndole good evening, porque estoy entrando. Entonces yo le digo, good evening, my dear. How are you? Good evening, Aunt. How you doing? Yeah, good evening, Miss Scott. And Scott, how you doing? Pero ya después de que estamos ahí, ya comenzamos a hablar normalmente después de dar el mensaje que mamá nos mandó o el recado que mamá nos mandó, o por lo que mamá nos mandó. Entonces era normal, nos entendíamos perfectamente. Las generaciones más nuevas, tal vez, de sobrinos, nietos, ¿cómo sentís que se da ahora la relación de esas generaciones nuevas, siempre de afrodescendientes, con esa lengua materna o lengua primera? Hay muchos muy tristes. Sí. Muchos muy tristes. Porque llegó el momento en que no querían hablar inglés porque les daba vergüenza de que the bad English are the bad language, are the bad talk, are the bad chat. Entonces les daba vergüenza. Yo al menos a mi hijo Carlton, yo le dije, hable como usted pueda, lo importante es que usted te entienda, usted se irá mejorando o entendiendo, lo importante es comunicarse. Pero otras se cerraron completamente y ahora al ir a buscar un empleo, aunque sea este inglés criollo les hubiera servido porque no es lo mismo escribirlo, hablarlo, porque se escribe exactamente como el estándar. My Uncle Vinel used to come from Le Mans, so he used to tell us, you know, in the night we used to be scared, so we always sitting at his feet and holding his pants, you know, because we're so scared. Sometimes and Nancy's story is so, you know, scareful. A lot of the story that I get is through my mama and papi. And I always remember that moonlight, like now, but maybe on a full moon, we would sit just like this, and
Papi would sit here and we all would sit on the steps, down, and we'd listen to these stories. But you were younger, and then we would pass on the story to you. Well, exactly it was that way. Yes. I remember, as you said, it was moonlight, and after we played, we sit down, and then you counted these. Yeah, we tell stories, Anansi stories. Picture Anansi as a spider, but you saw today that Anansi appears in different forms, human form, animal, different forms. And Anansi, he is the star. He is the star. So whenever you hear a story, don't let them tell you, and the star doesn't lose. He is always coming out winning. Bueno, el Estado costarricense se empeñó en desarraigar el inglés, porque en la definición de aquellos tiempos, para ser costarricense había que hablar español, ser católico, apostólico y romano, y blanco. Bueno, no encontraron la fórmula para blanquearnos la piel, pero sí la mente. I didn't have much experience on that, but I do know that that type of psychological effect work on the black. So you try to minimize your culture. You know, just keep it out. So that's one of the reasons why I believe that all these stories start to diminish, because you want to say you're not black. Yeah. Who wants to talk about Anansi? Because if you talk about Anansi, you're black. So why talk about him? Kids don't want to hear about Anansi. Well, I think one of the ways to bring back Nancy's story to the home would be after the year. That we that know about it, that still remember and have an idea what it was like, start telling them, you know, maybe even write it too, and showing them what it meant for us in those days. That kind of keeping us together, and maybe also telling them in a very attractive way, you know, that they will like it, they will listen, and, you know, I think stuff like that. Vamos ahora a escucharte en esa producción en que se muestra el orgullo de esa lengua materna, de ese inglés criollo, en la literatura. Y no solamente eso, sino en sus posibilidades literarias. Por ejemplo, yo le digo dialogue. Long explanation. John dead. Who's John? Nara boy. Wish a Nara. Eric woman. Him. Ben son. Ocha. Him. You know here. John were dead. My sister ex-man. Cha. Go away. I them talk, tell me that my sister ex-man dead. Este viaje a Limón, este viaje al inglés criollo, es un viaje que también debe suscitarnos una pregunta acerca de la fuente de nuestras ideas, la fuente de aquellos estereotipos que nos han separado. Con ello lograremos conocernos mejor y sobre todo aceptar la herencia de este gran patrimonio simbólico que es nuestra cultura en su diversidad.